Buenos días. Sigamos adelante con pasajes, escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar del Evangelio del Maestro Lucas hoy, del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 57. Lucas 9:57. El Evangelio se llama, o el texto, como usted quiera llamarle, sí, pero el Evangelio o el texto, sí. Las exigencias del Maestro. Ese es el Evangelio del día de hoy, las exigencias del Maestro, sí. Vamos a escuchar este Evangelio, sí. Dios no te pide. Al que Dios ha llamado, y a todos, no nomás a los que Dios nos ha llamado. Dios no nos pide, Dios nos exige. Sí, las exigencias del Maestro. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús iba de camino, alguien le dijo: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús le respondió: los zorros tienen sus madrigueras, las aves del cielo tienen su nido, pero el Hijo del Hombre, que soy yo, no tiene dónde recostar la cabeza. El segundo le dijo: Señor, yo te seguiré, pero permíteme primero que vaya a enterrar a mi padre. Jesús le respondió: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, porque tú tienes que salir primero a anunciar el reino de los cielos. El tercero le dijo: yo te seguiré, pero permíteme que vaya a despedirme de los míos. Entonces Jesús volteó para atrás, muy enojado, y le dijo: todo el que pone la mano al arado y mira para atrás no sirve para anunciar el reino de los cielos. Esta es palabra de Dios. Sí. Un evangelio pequeñuelo, pero un evangelio muy precioso, ¿sí? Hoy el Señor Jesucristo se vale de 3 personas, cada uno con una misión diferente, ¿sí? 3 personas para enseñarnos, para darnos a entender la misericordia de Dios en esas 3 diversas personas, ¿sí? Al que Cristo ha llamado, pues tiene que seguir anunciando el reino de los cielos. Pero fíjese bien cómo haya 3 personas distintas en estas 3 personas, ¿sí? El primero se vale del corazón del hombre, se vale del hombre humano. Vemos cómo Jesucristo se mezcla en la vida diaria de cada uno de nosotros. Y hoy se vale del zorro, de la madriguera, ¿sí? Vemos cómo hoy el Señor Jesús nos enseña a que tenemos que caminar sin andarle poniendo trabas al Señor Jesús, sin andar buscando pretextos para seguirlo. Quizás muchas veces tengamos que recibir malas noticias. Vemos en el segundo cómo el padre se le había muerto, pero vemos a un Jesucristo exigente, a un Señor
que no viene a pedirte, viene a exigirte, ¿sí? Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, porque tú tienes que salir primero a anunciar el reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros el Día de Muertos es una tradición a nivel mundial, sí? Andamos llevándole la comida que le gustaba a los muertos, sí. Andamos llevándole flores, sí. Andamos llevándole, yendo a visitar a nuestros muertitos cada año, perfecto, sí. Prendiéndole veladoras al muertito, sí. Prendiéndole veladoras al santito, sí. Como si el muertito necesitara veladoras, como si el santito necesitara veladoras. Son, pues, cosas de fe, y hay que respetar las cosas de la fe de la gente. Por eso vemos en este evangelio, cuando Jesús iba de camino, alguien le dijo: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Usted está dispuesta o está dispuesto a seguir al Señor Jesús en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en el fracaso, en el triunfo, en la familia, a lidiar con los hijos, a lidiar con la gente que te rodea? Sí, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Pero le estaba echando mentiras, ¿sí? Por eso Cristo le pone este ejemplo. Los zorros tienen su madriguera, ¿sí? Las aves del cielo tienen nidos. Pero, ahí está el pero, el Hijo del Hombre, que soy yo, no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Quieres seguirme? Pues ven a seguirme. Pero si me vas a seguir para que te dé dinero, pues yo no tengo ni madre, ¿sí? Fíjese la humildad del Señor Jesucristo, siendo Señor dueño de cielos y tierra, sí, le da el favor, le da la ganancia a los zorros, a las aves del cielo. Las aves del cielo tienen dónde dormir, los zorros tienen dónde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, ¿sí? ¿Estás dispuesta o estás dispuesto a seguir a Jesucristo en la pobreza, en las malas miradas, en el qué dirán, en el fracaso, en la riqueza? Porque es difícil seguir a Cristo en la riqueza, ¿eh? Es más fácil seguir a Cristo en la pobreza que en la riqueza, ¿eh? Porque esa riqueza pueda que te sirva para tu salvación o pueda que te sirva para tu propia condenación, ¿sí? Y vemos en este segundo algo difícil, muy difícil, ¿sí? Señor, yo te seguiré, pero permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero el maestro le contesta:
sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, porque tú tienes que salir primero a anunciar el reino de los cielos. ¿De qué muertos habla el Señor Jesús? Hay gente que aparentemente estamos viviendo, pero no estamos viviendo. Estamos muertos en el pecado, muertos en la lujuria, muertos en el orgullo, muertos en la soberbia, muertos en la avaricia, muertos en la ambición, muertos en el querer tener la esposa del otro, muertos en que la joven que va pasando, sí, se nos antoja, hay que hablar así. Sí, muertos en el querer, tener, poder, muertos en la ambición, muertos en la cólera, muertos en la envidia, muertos en la soberbia, muertos en el querer sentirnos más grandes que los otros. De esos muertos estaba hablando el Señor. Sígueme y deja que el soberbio, deja que el avaricioso entierre a sus muertos, porque el muerto ya está muerto. Pero tú tienes que servirme, tú tienes que ir a anunciarme, tú tienes que ir a darme a conocer a mis hermanos. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, porque tú tienes que salir primero a anunciar el reino de los cielos. El tercero, yo te seguiré, pero permíteme que vaya a despedirme de los míos. Quería ponerle trabas al Señor Jesús. Quería ponerle trabas al Maestro, ¿sí? Quería ir a